Saludos, bienvenidos nuevamente al otro tutorial, en este caso otro tutorial de Inkscape, porque salió la versión de Inkscape 1.3, mucho tiempo sin pasar por acá, pero bueno, como salió esta nueva versión que está muy buena, vamos a ver cuáles son las incorporaciones y las mejoras que trae Inkscape 1.3. Para eso entramos en su página y aquí ya tenemos las mejoras. En esta galería tenemos el creador de formas, que es la herramienta que más me gusta y por lo que estamos en este tutorial. También podemos editar los canvas, los patrones que están como canvas, o sea, como fondo. Podemos editar los patrones, tenemos un editor de patrones para que no quede como vienen por defecto, sino que se le puedan cambiar colores, formas, densidad, el tamaño, etc. También tenemos acceso directo a los márgenes de la página, aquí en la barra de comandos de herramientas, sin pasar por aquí por archivo y luego a propiedades del documento, o sea que tenemos acceso más rápido a modificar los márgenes y eso está bueno. También podemos crear colecciones de la tipografía, de manera que puedo crear tipografías a las que yo acceda más fácilmente. O sea, creo una lista de las tipografías que estoy usando, las que más uso. Y bueno, hay más mejoras. Y está esta otra que también está excelente, que es que ahora puedo crear capas, poner objetos dentro de la capa, pero además tengo activadas funciones de modos de fusión de las capas o de los objetos dentro de cada capa, cosa que antes no tenía y que está muy bueno, junto con, bueno, el creador de formas. Pues eso nos da muchísima más versatilidad en Inkscape 1.3. Ahora sí, vamos al programa, vamos a ver creador de formas, documento nuevo, y vamos a empezar a crear formas. Vamos a crear una cantidad de círculos aquí, puro círculo, círculo, círculo. Fíjense que les puse línea para que se diferencie de distintas óvalos, círculos, etcétera, de distintos tamaños. Ahora sí, ¿cómo utilizo la herramienta creador de formas? Selecciono todo, me voy aquí a creador de formas y aquí en la barra de comandos de herramientas me aparecen 4 opciones: la opción de añadir, la opción de restar, aquí acepto y aquí rechazo lo que haga. Tengo que tener mucho cuidado, tengo que acercarme bien porque si no me va a dar, o sea, puedo seleccionar partes que no quiero. Vamos a utilizar en este caso añadir y vamos a crear una forma X, ¿no? Fíjense, aquí no he quitado el dedo del botón izquierdo del mouse, porque también puedo seleccionar de esta manera, dándole clic. Pero ¿qué pasa? Si es dándole clic con la tecla mayúscula, resto la selección o la añado. Ah, bueno, aquí ya la borré. No la puedo añadir porque la borré. Vamos a darle control Z. Ok. Vamos a darle control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces, si queda una línea negra, como en este caso, fíjense que fue clic, clic. Si queda una línea negra, cuando yo aplique, esta forma está separada de esta y esta está separada de esta. O sea, están separadas. Pues. Si aparece una línea negra, significa que la forma es independiente, no está unida. Si yo quiero que se una, tengo que seleccionar el botón, lo dejo presionado y lo arrastro para que se convierta en una sola forma. Porque si queda una línea negra en el medio, significa que están separadas. Paso para acá, voy a acercarme más. Ah, bueno, esta forma aquí me gusta, porque parece como un pececito. Y no sé, vamos a hacer cualquier cosa aquí ahora. Agarrar este cachito. Y voy a agarrar este cachito. Y me voy a acercar mucho. Y voy a agarrar este cachito. Y este. Y como tengo más cosas aquí. Bueno, sí, para pasar para acá tenía que agarrar ese pedazo, juro. Y bueno, ahora sí vamos a terminar hasta aquí, para no darle más largas a esto. Le digo aceptar o selecciono aquí la herramienta de selector, o sea, cualquiera de las dos. Y ahora ahí tengo una forma. Fíjense que, bueno, aquí me quedó cortado lo que les decía. Esta línea negra significa que la forma está cortada. No me di cuenta de eso, pero no importa. Seleccionamos todo. Volvemos al selector de formas y ahora selecciono lo que había hecho que estaba cortado. Le digo que sí y ahora sí es todo una sola forma. Bueno, así funciona la herramienta de selector de formas. Yo no tenía ninguna forma definida, pero esto está muy bueno para logos, para tipografía. Yo simplemente lo que hice fue agarrar y bueno, o sea, crear cualquier cosa para que vieran la herramienta.
Bueno, muchas gracias. Este es Inkscape 1.3 y la herramienta de selector de creador de formas, no de selector de formas, creador de formas. Disculpen que lo digo, lo dije mal. Y esto es lo que se puede crear con el creador de formas, que se pueden crear muchísimas cosas. Entonces, bueno, muchas gracias y que les sea de utilidad.